¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy el doctor José María Togo y estamos el día de hoy con un nuevo video en vivo. Quiero aprovechar para agradecer a todas estas personas que me están siguiendo en Facebook. Y bueno, pues también agradecer que vieron mi último video en relación a cáncer de ovario. Me da mucho gusto porque bueno, pues alcanzamos más de 700 likes y también bueno en YouTube ya superamos los 2000 suscriptores, que eso me hace estar muy contento. El día de hoy vamos a tocar un tema que no se toca normalmente, que a muchas mujeres les da pena o no necesariamente les da pena, sino que piensan que incluso es algo normal. Vamos a hablar sobre el dolor al tener relaciones sexuales o como se denomina dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor al tener relaciones sexuales, ya sea al inicio, durante o después de tener actividad sexual. Este tipo de dolor puede ser tanto en los genitales externos como en la parte más profunda del abdomen, dependiendo de qué lo causa. Es por eso muy importante saber y dar a entender cuáles son los síntomas. Ahora, el origen de todo esto tiene otro trasfondo. Quisiera aprovechar para también mencionar que desafortunadamente en nuestro país aproximadamente el 75% de las mujeres sufren de algún tipo de agresión sexual. Y esto lo traigo a colación debido a que puede favorecer en un futuro a tener este tipo de problemas de interacción sexual. También hemos visto que para la mayoría de las mujeres es muy importante tener una vida sexual adecuada. Y quiero aprovechar, bueno, para saludar a Aimé. Buenas tardes, gracias por seguirnos. Entonces, en este caso la dispareunia, bueno, pues tiene su origen generalmente en cuestiones orgánicas, en cosas que podemos tratar y que podemos mejorar. No es normal el tener dolor al tener relaciones sexuales. No es normal el tener que interrumpir una actividad sexual debido a que les duele. Es por eso que muchas mujeres, bueno, pues vienen a consulta y me da curiosidad a veces, o no curiosidad, sino que me llama la atención el hecho de que muchas veces me hablan que vienen por flujo, que vienen por un dolor en su mama, vienen por cambios en su regla, y así como al final dicen, ¿y sabe qué? Fíjese que me duele el tener relaciones sexuales. ¿Y desde cuándo te duele tener relaciones sexuales? Pues a veces nos mencionan que desde hace inclusive años que tienen este problema. Y esto, bueno, pues es algo de llamar la atención, debido a que nos damos cuenta que muchas mujeres piensan que es normal, y para nada es normal. Esto nos puede generar problemas principalmente en ti como mujer, y obviamente un problema como pareja, porque al tener dolor, pues claro que vas a tratar de evitar tener relaciones. Entonces lo primero que yo les pregunto cuando están en mi consulta es, bueno, ¿cuánto tiempo tienes con este dolor? ¿Ha sido siempre o tienes algunos días? ¿O cuánto tiempo? Ya determinando el tiempo tenemos que saber cuándo se presenta este dolor. Es decir, ¿es al inicio de la relación sexual cuando empieza la penetración? ¿O es un dolor en el vientre, que es durante la actividad sexual que te impide terminar tu relación sexual y tener que cortarla? O al final, después de haber terminado la actividad sexual. Por favor, háganme llegar todas sus preguntas, todos sus comentarios. Estamos precisamente para aclarar estas dudas y yo sé que las hay. No tengan vergüenza. Vamos a tratar de retomar estas preguntas lo mejor posible. Y bueno, pues anímense. Aquí para eso estamos, para contestar todas estas dudas que están presentando. Ahora bien, dependiendo de dónde sea el dolor, decíamos, ya sea por fuerita de los genitales, en el abdomen, ¿verdad? Puede sentir dolor en el recto o dolor en la vejiga, pues ya vamos nosotros pensando cuál puede ser la causa. La causa son diversas. Puede ir desde cambios por endometriosis, que sabemos que la endometriosis inflama los órganos pélvicos. Entonces, aquella mujer que tiene relaciones sexuales y de repente le duele la parte del vientre, la parte del abdomen, bueno, esa pudiera ser una causa. Puede haber problemas de miomatosis uterina o tumores en el útero, puede haber quistes ováricos, en este caso también puede haber problemas de infecciones urinarias,
infecciones vaginales, el problema de una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección seria de los órganos genitales. Todo esto puede conllevar a que haya dolor. Entonces, identificando la causa, por supuesto vamos a tratarla y se va a erradicar el problema. Ahora, si el dolor es externo o al iniciar la actividad sexual, normalmente se puede deber a que o hay inflamación a nivel genital, que esto lo generan muchas veces las infecciones, puede haber una baja lubricación, que esto puede ser sobre todo en aquellas mujeres que ya están viviendo más allá de la menopausia o en ese tránsito que le llamamos climaterio, y también en aquellas mujeres que tienen una falta de líbido, que no tienen deseo sexual. Eso claro que va a disminuir las posibilidades de tener una mejor lubricación y por ende pues va a haber dolor al tener relaciones. Entonces hay que ver si hay inflamación vaginal, si hay falta de lubricación o si hay algún problema físico en la vagina, es decir, a veces hay tabiques vaginales, malformaciones vaginales que generan ese dolor y que nos pueden favorecer a tener molestias o incluso hasta sangrado al tener relaciones. Y esto se transmite no solamente a la mujer, sino que también su pareja puede tener de repente irritación en el pene, dolor en el pene, que genera pues esta incertidumbre, y es por eso que bueno, pues hay que definir y entender bien cuáles son los síntomas para poder atacarlos. Entonces también me preguntan, doctores, ¿será que mi esposo tiene un pene muy grande y yo tengo una vagina muy pequeñita? Bueno, habitualmente no favorece, no hay ninguna interacción con esto. Claro, si estamos con una persona que mide 2 metros, un hombre de 2 metros con una mujer de 1,45, bueno, pues probablemente sí pudiera haber algo de molestia, pero habitualmente si hay una buena lubricación, pues la vagina tiene la capacidad de dilatarse. Digo, si puede caber la cabecita de un bebé que mide alrededor de unos 10 centímetros, pues un pene realmente no es nada, ¿verdad? Entonces, nos pregunta Perlita que a ella le duele cuando tiene relaciones sexuales en algunos días. En este caso, Perlita, bueno, pues el dolor al tener relaciones sexuales puede ser debido como les mencionaba, a cuestiones físicas o a cuestiones hormonales también. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Para esto, bueno, pues el tratamiento dependerá mucho de cada una de las causas que lo estén generando, que puede ir desde tratamiento con medicamento, es decir, con antibióticos, antiinflamatorios. Si hay falta de lubricación, pues hay que ver si es por falta de deseo sexual, si es porque tenemos un trastorno hormonal, es decir, aquellas mujeres, por ejemplo, en la perimenopausia, en la posmenopausia, que ya no lubrican igual, bueno, pues necesitamos un buen lubricante, necesitamos hablar con la pareja. Es muy raro que haya una falta de lubricación hormonal en aquellas mujeres jóvenes. Normalmente, cuando hay una falta de lubricación en mujer joven es o por un anticonceptivo o por falta de deseo sexual o excitación. Quiero saludar a Maya Elena, a Janet y a Fátima. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Lupita, también por estarnos siguiendo. Muchas gracias, Janet. A mí me encanta poder explicar lo más claro y lo más didáctico posible. Entonces, platicábamos que este dolor sí podemos controlarlo con ya sea analgésicos, antibióticos o lubricantes. Si tú eres una mujer joven, bueno, es un término muy relativo, pero normalmente en ginecología hablamos en aquellas mujeres menores de 40 años. Si tienen trastornos de lubricación, pues habitualmente es por falta de excitación o puede ser por algún tipo de anticonceptivo o infección. Entonces, en base a esto, pues nosotros vamos dando el tratamiento. Si es por falta de excitación, pues hay que ver si esta mujer tiene algún problema con la pareja, si tiene algún problema con su entorno familiar que esté provocando que haya esa falta de lubricación y esa falta de deseo sexual. Muchas gracias, Yolanda, por seguirnos. También, bueno, pues si el problema, por ejemplo, es una endometriosis, pues entonces tenemos que resolver la endometriosis. Muchas veces esto es a través de una cirugía o con medicamentos para tratar de reducir esa inflamación. En aquellas pacientes también, que tengo muchos pacientes que han recibido tratamientos oncológicos, radiaciones, quimioterapia,
por supuesto, ellas sufren mucho de este tipo de molestias y tenemos que ayudarlas a poder favorecer esto. ¿Cómo? Pues con lubricantes o con algunas cremas que contienen estrógenos que nos ayudan a mejorar la condición de la vagina. Entonces, también me gustaría tocar otro tema, que son temas que parecieran ser iguales, pero son dos enfermedades o dos problemas diferentes. Como habíamos mencionado, la dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales, pero bueno, esta mujer ha podido tener actividad sexual e incluso pudo haber tenido actividad sexual satisfactoria sin ningún problema. El otro problema que quiero mencionar es el vaginismo. El vaginismo es aquel trastorno en donde una mujer es incapaz de poder tener relaciones sexuales porque le duele al tener relaciones, es decir, no permite la penetración ni siquiera del pene. Y esto se debe a una contracción involuntaria de los músculos de la vagina. Normalmente este tipo de trastornos se deben principalmente a problemas de índole afectivo, de índole psicológico, en donde son mujeres que muchas veces tienen un antecedente de que han sufrido de una violación, de algún tipo de abuso, o que tienen muy en su cabecita, ¿verdad? Ideas muy radicales en relación a lo que es el sexo y la sexualidad. Entonces eso impide que la mujer pueda tener relaciones y su pareja no puede ni siquiera iniciar una penetración. Ahí cuando identificamos estos problemas, entonces ya se vuelve un poco más complejo y normalmente pedimos valoraciones psicológicas y podemos ayudarlas con ciertas estimulaciones, es decir, el colocar o el inducir, ¿verdad? El uso de dildos. En este caso, pues empezamos a permitir que la mujer se sienta cómoda con tener una sensación en el área vulvar o en el área vaginal. Primero un dildo muy pequeñito, posteriormente se puede ir aumentando el grosor del dildo hasta que alcance los diámetros pues, de un pene normal. Hemos visto en muchas de mis pacientes que han tenido este tipo de problemas que esa ha sido una buena terapia efectiva. Ahora, normalmente los tipos de dildos o vibradores que yo recomiendo, pues que sean de preferencia de tipo hipoalergénico, de látex, o pueden ser incluso, hay unos que son como de metal, que se pueden lavar y esterilizar muy fácilmente, y que eso sí, con muy buena lubricación. Usar un lubricante libre de olor, libre de sabor, que sea lo más natural posible para poder que haya una buena lubricación, pero sin irritar, sin que haya una irritación a nivel vulvar. Entonces, como platicábamos, pues estos trastornos, la dispareunia y el vaginismo, entran dentro de este conjunto de enfermedades sexuales que tenemos que identificar para saber qué tratamiento debemos de dar. Nos está escribiendo Samir, me dice, permite agregar a la información la importancia del preámbulo, la penetración, la excitación previa y una correcta lubricación. Por supuesto, ¿no? Pues realmente Samir nos dice algo muy importante. Este comentario es muy, muy importante ya que, claro, no es raro que cuando vamos a tener relaciones sexuales, sobre todo por el lado del hombre, bueno, nos vamos directamente a la penetración. Y eso, bueno, pues genera que la vagina no esté preparada. Hay que recordar que la sexualidad en un hombre y en una mujer son diferentes. En una mujer tiene que llevar un preámbulo, tiene que llevar un poquito más digamos, de preparación para que la vagina esté más lubricada. Este tipo de temas también ya lo hemos hablado anteriormente en otros de nuestros videos, igual lo pueden buscar en lo que es la masturbación femenina o el orgasmo femenino, ¿verdad? Que luego se los hago yo también, les comparto los links para que los vean y los revisen. También los pueden ver en YouTube, en mi página que es JM Togo, y ahí precisamente vienen estos videos donde pueden también consultarlos las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, Amir, me dio gusto saludarte. Marena, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, aquí estamos consultando. Lisette García también nos pregunta a qué se debe un dolor en la parte derecha del vientre y en parte del ovario. Bueno, como hablábamos, Lisette, si este dolor se presenta al tener relaciones, hay que ver en esa área, sobre todo que usted nos menciona, puede ser desde una inflamación intestinal, desde una inflamación o un quiste en el ovario, puede haber focos endometriósicos. Entonces, por eso sí es muy importante, bueno, ver
dónde es la zona del dolor, hacer un ultrasonido para revisar que no haya ninguna colección, que no haya nada, ningún dato de lesiones o quistes o lesiones extrañas, y o si es el colon que está muy inflamado, bueno, pues empezar a dejar el tratamiento, esto acompañado de una buena alimentación. Rita también, bueno, yo creo que le falta ahí terminar su comentario. En este caso, cuando estamos ya tratando lo que es el vaginismo, ¿verdad? Y el uso de lo que es el dildo, bueno, pues primero se intenta hacer una suave penetración en la parte externa, pero posteriormente, bueno, pues se tiene que introducir lo más que se pueda hasta el fondo mientras ustedes lo puedan tolerar, ¿verdad? Entonces, este tipo de enfermedades o este tipo de trastornos hay que platicarlo mucho con su pareja. Hay que entender y decir cuándo les duele. Incluso hay mujeres que han sufrido cirugías, por ejemplo, cesáreas o de algún otro tipo de cirugía, incluso que les han quitado la matriz, que en algún punto pueden sentir dolor. Incluso en algunas posiciones sexuales pueden sentir dolor. Si es así, bueno, pues si ya identificaron qué posición les da dolor, pues evítenla. Es mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque puede haber mayores molestias. Quiere decir que probablemente hay fibrosis o hay algún otro problema que le esté favoreciendo este dolor, pues evítenlo y busquen otra posición donde puedan estar más cómodos. En este caso nos pregunta Lupita que si nosotros recomendamos las copas menstruales. Bueno, ya lo habíamos comentado igual anteriormente, por supuesto que son muy recomendadas las copas menstruales, sobre todo el usarlas de manera habitual, pues nos reduce la irritación vulvar, nos reduce el uso de toallas sanitarias, aparte de que son muy prácticas, son cómodas, son seguras, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues les permite a ustedes tener mayor libertad para poder hacer sus actividades diarias en esos días tan incómodos. Entonces sí, por supuesto yo las recomiendo, quizá no las recomendaría en mujeres que no han iniciado vida sexual, pero en general pues todas las mujeres lo pueden usar. Entonces, en este caso, cuando ya vemos e identificamos en aquellas mujeres que tienen dolor al tener relaciones y presentan resequedad, escuchen sobre todo muy bien aquellas mujeres mayores de 40, de 50 años, tenemos que entender que ya la elasticidad de la vagina es diferente. El uso de lubricantes, el uso de incluso hormonas a nivel vaginal es muy, muy importante. Entonces, también hay que entender de que hay una deficiencia del deseo sexual, que eso lo tenemos que también arreglar con hormonas sobre todo. Eso nos va a ayudar a que haya un mejor deseo sexual, a que haya una mayor lubricación. Generalmente cuando usamos estrógenos vaginales, pues esto hace que la vagina se haga más elástica, se haga con mayor lubricación y permite una mejor relación sexual. Se sorprenderían y realmente he recibido muchos comentarios en mis videos, sobre todo en YouTube, de mujeres que dijera uno, bueno, ¿todavía mantiene relaciones sexuales? Mujeres de 60, de 70 años, con vida sexual totalmente activa. Y uno de los puntos importantes que ellas nos mencionan es precisamente la lubricación. Y como les decía, bueno, pues esto se logra con el preámbulo, con el saber cómo ir aumentando, digamos, la temperatura en lo que es la actividad sexual. En este caso, nos pregunta también Miriam, que si es normal que no le baje la regla con la inyección más de 2 años. Bueno, si está usando la inyección después de 3 meses de uso, cualquier método inyectable puede generarnos ausencia de la regla. Entonces no es algo que nos preocupe, simplemente si hay que estarse revisando que no haya ningún otro problema, que sea todavía adecuado el uso de su anticonceptivo. Si su ginecólogo le dice, ¿sabes qué? No hay ningún problema, el que no le baje no es ninguna cosa de qué preocuparnos, ¿eh? Podemos seguirlo usando el tiempo que usted quiera. Hay algunos anticonceptivos como el Mirena, por ejemplo, que es un anticonceptivo, un dispositivo que se introduce dentro del útero. Y bueno, pues ese dispositivo hace que incluso las mujeres no menstruen durante 5 años. Y eso permite pues, que sean muy cómodas. Las podemos usar como anticonceptivo. Y en aquellas mujeres que menstruan mucho o que tienen, por ejemplo, miomas y no se quieren operar, bueno, es una manera de evitarles incluso una cirugía. Entonces es muy interesante que ya después hablaremos de este método. Yolanda, estoy en Central Médica Quirúrgica, en Mazatlán, Sinaloa. Mi número de teléfono es el 985-2075. Si gusta agendar una cita, mis asistentes con todo gusto le pueden ayudar.
Y cuando nos pregunta también Vicky Torres, y cuando el dolor se presenta después de la relación sexual, a la hora de orinar, ¿a qué se debe? Eso es bien, bien importante. Muchas gracias por la pregunta, Vicky. Mira, lo que sucede es que la vagina es un tubo, ¿verdad? Y encima de ese tubo por delante está la vejiga y por atrás está el recto. Entonces, cuando una persona tiene actividad sexual, pues hay una irritación de la parte frontal o de la parte de adelante de la vagina. Y eso se puede transmitir a la vejiga. Esto es muy frecuente cuando se tienen relaciones sexuales muy prolongadas o cuando se tienen relaciones sexuales muy repetitivamente. Es por eso que nosotros le llamamos la cistitis del recién casado. ¿Por qué? Porque cuando están recién casados, pues obviamente pues mantienen relaciones sexuales muy frecuentes, y esto pues favorece a que haya ardor al orinar, molestias urinarias. Inclusive no es porque tengan una infección, a veces lo confundimos, pero no es por infección, sino es más bien por la irritación que genera la actividad sexual. Y esto pues bueno, hay que controlarlo, hay medicamentos que podemos utilizar sin ningún problema, y esto reduce la inflamación. Algunas veces tenemos que incluso dejar este medicamento antes de tener relaciones para que no tengan ninguna molestia. Entonces, usualmente no es algo grave, es algo que se puede controlar. Yo les recomiendo tomen mucho líquido, traten de vaciar su vejiga si es posible unas horas antes, si lo pueden hacer, ¿verdad? Y si no, bueno, pues no pasa absolutamente nada, nada más si es posible que les duele un poquito, pero bueno, siguen tomando agua, se hidratan bien y no hay ningún problema. En este caso, Luis nos pregunta, ¿hay algo para mejorar? Pues si me pudieras decir, Luis, mejorar qué específicamente, con todo gusto te contesto tu pregunta. Jocelyn nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el dolor posterior al tener relaciones? Vuelvo a lo mismo, hay varias causas. Si ese dolor después de terminar relación sexual es en la parte externa o en la vagina justamente, normalmente es por el frote, es por una irritación secundaria. Y eso puede deberse a que había una infección previa o que fue, sobre todo con el uso del preservativo, en algunas mujeres puede irritar muchísimo el área vulvar y el área vaginal y generar ese dolor. Ahora, si es en la parte del vientre bajo, puede ser también que, bueno, pues hay algún tipo de inflamación, ¿verdad? En este caso puede haber dolor, sobre todo en el vientre cuando hay endometriosis, cuando tenemos miomas, y sí puede generar ahí doliendo. Entonces, por eso, si hay dolor posterior, pues tenemos que tratarlo. Nos preguntan también, cuando se está en la menopausia y no hay deseo sexual, ¿duele el tener relaciones? Pues por supuesto. Entonces, Luis, cuando una mujer está en el periodo de la posmenopausia, sabemos que hay un déficit hormonal, hay un bajo deseo sexual. Y por eso también, bueno, pues hay una falta de lubricación, esto aunado a la falta de hormonas. Entonces, por supuesto que va a haber dolor. Es por eso que tenemos que dejar tratamiento, en este caso con hormonas, para poder mejorar la lubricación vaginal. Entonces, la manera en la que lo solucionamos, pues básicamente es con la inducción hormonal o con algún otro preparado. Si tu esposa o tu pareja no es candidata a usar hormonas, podemos usar preparados sin hormonas para poder mejorar la lubricación y disminuir así el dolor sexual. Nos pregunta también Les, hola, ¿qué tan grave puede ser una úlcera en el útero? Yo ayer me hice un papanicolau y me dijeron que tengo una pequeña úlcera y me mandaron a hacer una colposcopía. Bien, Les, este también es uno de los trastornos que frecuentemente veo en mi consulta. Hay que entender que la úlcera, o mejor dicho, el ectropión del cuello de la matriz, es una condición con las cuales algunas mujeres nacen, es decir, es una exposición, una configuración diferente del cuello, y pueden nacer con ello o se puede favorecer por un parto o por alguna intervención en el cuello de la matriz. Entonces, estas úlceras es tejido normal del cuello de la matriz, nada más que están en un sitio donde no deben de estar. Esto favorece que haya exposición de este tejido a la vagina y este tejido se puede infectar más fácilmente y puede generarnos sangrado, y también es mucho más susceptible a infecciones, por ejemplo, por el virus del papiloma humano. Entonces, cuando hay este tipo de úlceras, lo ideal es tratarlas. Hay diferentes tratamientos, ya sea por congelación, por electrocirugía, y bueno, pues en estos casos tenemos que seleccionar el mejor para tu caso, ¿verdad?
Entonces las úlceras por sí no generan nada grave, no generan cáncer, ni se asocian a cáncer ni a infertilidad, pero sí son más susceptibles a otro tipo de infecciones y por lo tanto yo recomiendo tratarlas. Entonces, en aquellas mujeres que tienen dolor al tener relaciones sexuales o posterior a estas, ¿qué debemos de hacer? Como ya habíamos comentado, debemos de, sobre todo, hidratarse muy bien, se pueden tomar un antiinflamatorio, pero sobre todo si esto es persistente y continuo y cada relación sexual que tienen les duele y les molesta y queda dolorido, mejor venir y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Tendríamos que hacer un ultrasonido o tendríamos que hacer otro tipo de pruebas para saber la causa. Karen nos pregunta que si nos recomienda la copa para la regla. Por supuesto, ya habíamos comentado a Lupita que realmente es muy importante, es un método nuevo, ¿verdad? Novedoso y que es muy recomendable, por supuesto. ¿Por qué? Porque pues irrita menos la vulva, están mucho más cómodas y bueno, pues es una manera también de cierta forma de proteger el medio ambiente. Janet nos pregunta que, muchas gracias Janet por tu comentario. En este caso, bueno, pues síganos haciendo llegar las preguntas. Ya se nos está acabando el tiempo y quiero agradecer porque yo creo que este ha sido uno de los en vivos más exitosos que hemos tenido. Quiere decir que entonces sí hay muchas dudas en relación a esto. Entonces les invito a que nos las hagan llegar y para mí es un placer estar con ustedes. Recuerden, yo soy el doctor José María Togo, yo estoy en Central Médica Quirúrgica. Mi número de teléfono es el 985-2075. Por favor, suscríbanse a mis redes sociales, denle like, compartan mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como JM Togo. Ya superamos los 2100 suscriptores. Tenemos uno de los videos que ya tiene más de 200,000 reproducciones. Entonces, las invito realmente a que nos sigan motivando para seguir adelante. Yo estoy muy contento de poderles pasar toda esta información y bien, si quisieran que tocáramos algún tema, si por ahí ustedes algún día necesitan que se dé algún tipo de plática o conferencia, sin ningún problema nos pueden invitar y estaremos con ustedes. Que tenga bonita noche, les deseo lo mejor y bueno, pues nos vemos posteriormente, ¿verdad? Para seguir platicando. Y bueno, porque lo vales, cuídate. Que tengan buena noche. Bye.